Michael Blake no solía tomarse los fines de semana libres, pero algo en esa mañana lo empujó fuera de su oficina y hacia el aire fresco y abierto de Central Park. Caminaba enérgicamente, vestido con un traje negro a medida y una pajarita de seda de un evento de almuerzo temprano. Su cabello castaño cuidadosamente peinado y sus penetrantes ojos azules medio ocultos detrás de unas gafas de sol. Su mente divagaba entre los números trimestrales y un próximo acuerdo de adquisición, cuando, de repente, algo interrumpió su concentración. Una mujer sentada en un banco llamó su atención, no porque fuera ruidosa o estuviera fuera de lugar, sino porque le resultaba familiar, de una manera que lo detuvo en seco. Era Emily. No había cambiado mucho. Su cabello rubio aún caía en suaves ondas, su postura seguía siendo elegante, y sus ojos, esos mismos ojos azules claros que solía conocer íntimamente, ahora observaban a 3 niñas pequeñas que se perseguían por la hierba cercana. Las niñas iban vestidas con vestidos blancos a juego que ondeaban con la brisa, y se parecían tanto que era casi desorientador. A primera vista, Michael supuso que eran trillizas, tal vez de 5 años, cada una con cabello castaño y ojos del mismo tono exacto que los suyos. Su corazón se desaceleró. Luego, se aceleró. Se quedó inmóvil. Su respiración se atascó dolorosamente en su pecho. La escena era demasiado precisa, demasiado inquietante. Reían, daban vueltas y corrían, sus rostros iluminados con la alegría despreocupada de los niños que no sabían nada del peso detrás del hombre que ahora las miraba. Una de las niñas se cayó, y Emily se apresuró, la levantó con suavidad y le susurró algo que hizo que la niña se riera de nuevo. Fue algo maternal, instintivo, y fue real. Michael no podía moverse. El pasado se estrelló contra él de golpe. Sus palabras de ira la noche en que le dijo a Emily que se fuera. La acusación que terminó con todo. El silencio que se había extendido por 5 años insoportables. Se había dicho a sí mismo que ella había seguido adelante, que no había querido tener hijos, que si los hubiera tenido, él lo habría sabido. Pero ahora, frente a 3 niñas que se parecían innegablemente a él, sus creencias cuidadosamente construidas se hicieron añicos sin piedad. Las observó durante varios minutos, paralizado. Se veía a sí mismo en sus movimientos, la inclinación de una barbilla, el ceño fruncido, el hoyuelo que solo aparecía en el lado derecho, cuando una de ellas se reía. Era demasiado. Se dio la vuelta. Sus zapatos pulidos crujieron suavemente en el camino de grava, y caminó rápidamente en la dirección opuesta, no listo para enfrentarla a ella o a la verdad. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, haciendo eco de una sola y aterradora pregunta. ¿Eran esas niñas suyas? Para cuando llegó al borde del parque, sintió como si su mundo se hubiera desplazado bajo él. El aire frío le picaba en la cara, pero no le aclaraba los pensamientos. Sacó su teléfono, se quedó mirando la pantalla negra y trató de respirar. Para un hombre acostumbrado al control, la claridad y el dominio en cada esfera de su vida, este momento se sintió como una caída que no había visto venir. Necesitaba respuestas, necesitaba la verdad, pero más que nada, necesitaba verlas de nuevo, mirarlas de cerca a los ojos y saber, sin duda, lo que su corazón ya sospechaba. Y así, el siguiente movimiento no fue por negocios, no fue por orgullo, fue por algo mucho más frágil, fue por un pasado que no había terminado con él, fue por 3 niñas pequeñas con vestidos blancos, y fue por Emily,
la mujer que pudo haber guardado un secreto tan grande, que tenía el poder de reescribir todo lo que él creía saber sobre sí mismo. La mañana siguiente, Michael se sentó solo en su oficina, rodeado del mismo silencio caro en el que había llegado a confiar a lo largo de los años. La vista desde la Torre de Cristal se extendía por Manhattan, pero por una vez no le trajo consuelo. Su teléfono yacía intacto sobre el escritorio. La pantalla de su computadora portátil seguía abierta con los informes financieros de ayer, pero los números no significaban nada para él. Sus pensamientos estaban consumidos por completo por lo que había visto en el parque. Todavía podía escuchar sus risas resonando en sus oídos, ver la forma en que sus pequeñas manos habían alcanzado a Emily, la forma en que una de las niñas había inclinado la cabeza exactamente como él lo hacía cuando estaba inmerso en sus pensamientos. Había demasiadas similitudes para negarlas. No había dormido, apenas había comido. Cada vez que cerraba los ojos, las veía. No era solo la posibilidad de que fueran sus hijas lo que lo desconcertaba. Era la constatación de que podría haberse perdido los primeros 5 años de sus vidas. Los primeros pasos, las primeras palabras, las rodillas raspadas, las lágrimas, los cuentos para dormir. Cosas que no podían ser reemplazadas, sin importar cuánto dinero o poder tuviera. Lo aterrorizaba, porque si eran suyas, entonces, ¿en qué clase de hombre se había convertido para abandonarlas sin siquiera saberlo? Michael extendió la mano hacia su teléfono. Su mano se detuvo. ¿Qué le diría siquiera a ella? Emily, la mujer que una vez amó profundamente, pero que alejó en una sola noche de furia y orgullo. La acusación había sido aguda, implacable. La había mirado a los ojos y le había dicho, «Sé lo que hiciste». No le había dado tiempo para explicarse. No le había pedido pruebas. Simplemente se había alejado. Y ella, herida y demasiado orgullosa para rogar, había desaparecido de su vida sin otra palabra. Hasta ayer. Hasta el momento en que reapareció, rodeada de 3 niñas que podrían llevar su nombre, aunque nunca lo habían pronunciado. Él sabía que tenía que verla. No podía vivir en el limbo. Así que tomó una decisión. Una que se sintió más pesada que cualquier acuerdo corporativo que hubiera negociado. Llamó a un viejo contacto privado, alguien discreto, alguien que le debía un favor. En cuestión de horas, tenía una dirección. Ella no había dejado la ciudad. Vivía en el lado este, en un modesto edificio sin ascensor que nunca habría imaginado que ella elegiría. Solo eso le dijo cuánto había cambiado. Esa noche, se paró al otro lado de la calle de su apartamento, vestido no con un traje a medida, sino con algo sencillo. Jeans, un suéter oscuro, sin reloj, sin intención de esconderse detrás de la riqueza. Su ventana estaba iluminada. Podía ver sombras tenues moviéndose detrás de las cortinas. Le tomó casi 20 minutos reunir el valor para caminar hasta la puerta. E incluso entonces, cuando finalmente tocó el timbre, una parte de él esperaba que nadie respondiera. Pero ella lo hizo. Emily abrió la puerta lentamente, con cautela. Sus ojos se abrieron al verlo, y por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. Los años se desvanecieron, pero el peso de lo que llevaban permaneció. Se veía mayor, sí, pero no de una manera cansada. Se veía más fuerte, más firme, y tal vez eso fue lo que más lo asombró. No se había desmoronado. Había construido algo en su ausencia.
Hola, dijo él, la palabra apenas audible. Emily no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, se hizo a un lado y dijo, «Pasa». Él entró al apartamento y lo asimiló con una especie de reverencia. Era pequeño, vivido, pero lleno de calidez. Había libros apilados en las esquinas, zapatos de niños junto a la puerta, dibujos de colores pegados al refrigerador. El tipo de hogar que hablaba de amor, no de lujo. Vio una foto en el estante, Emily con las niñas, todas sonriendo en un estallido de risa, sus cabellos desordenados por el viento. Ni rastro de él en ninguna parte. Las niñas estaban dormidas, le dijo. Él asintió, sin saber si se sentía aliviado o decepcionado. Se sentaron en la mesa de la cocina, y el silencio entre ellos era denso con la historia sin terminar. Finalmente, dijo lo único que importaba. ¿Son mías? Emily lo miró, su expresión ilegible. Luego, muy suavemente, dijo, «Sí». Sintió que el aire se le iba del cuerpo. No con ira, no con arrepentimiento, sino con pura incredulidad. Lo había sabido, pero escucharlo confirmado le envió una ola de emoción que no podía nombrar. Quiso preguntar 100 cosas, pero en su lugar susurró, «¿Por qué no me lo dijiste?» Ella miró sus manos. «Porque no me creíste cuando importaba. Me echaste. Dejaste claro que no tenía lugar en tu vida, y yo no quería pelear contigo mientras llevaba 3 niñas sola». 3. Repitió el número en su cabeza. Sus hijas. Un trío de vidas que él había ayudado a crear, y sin embargo nunca había tocado, nunca había sostenido. «No lo sabía», dijo él. La voz de Emily era tranquila pero firme. No quería saberlo. Él no pudo discutir eso, y lo rompió más de lo que esperaba. «¿Puedo verlas?», preguntó. «¿Me dejarás conocerlas?». Ella dudó. Luego asintió. «No esta noche. Están dormidas. Pero tal vez mañana». No fue una promesa, pero fue un comienzo. Y en esa pequeña cocina, bajo el suave zumbido de una ciudad que no había dejado de moverse, algo cambió entre ellos. No fue perdón, no fue reconciliación, pero fue algo frágil y posible. Se fue con las manos temblorosas y un corazón más pesado que nunca, no por el fracaso, sino porque por primera vez en años vio una oportunidad de arreglar las cosas. La mañana siguiente llegó con un cielo gris pálido y el tipo de tranquilidad que hacía que todo se sintiera más serio de lo que debería. Michael se despertó temprano, pero no había dormido realmente. Había repasado cada palabra de su conversación con Emily la noche anterior, reproduciéndola en su cabeza como una confesión que no se había ganado por completo. Sus hijas eran reales, 3 de ellas, nacidas en un mundo en el que él había estado ausente, no porque hubiera muerto, no porque le hubieran sido robadas, sino porque eligió el silencio en lugar de la confianza. El peso de esa decisión lo siguió como una sombra mientras se vestía de nuevo con ropa sencilla. Agarraba una caja de libros y rompecabezas que había comprado de camino a casa y conducía al apartamento de Emily con las manos apretadas en el volante. Emily abrió la puerta con una mirada cautelosa, pero no fría. Simplemente se hizo a un lado para dejarlo entrar sin una palabra. Dentro, las niñas estaban despiertas. Podía oírlas reír desde la otra habitación, un sonido tan ligero e inocente que le hizo llorar los ojos inesperadamente. Emily lo llevó a la sala de estar y dijo, «Saben que vienes. Les dije tu nombre, que eres alguien importante». Michael asintió,
tratando de no pensar demasiado en lo que eso significaba. Antes de que pudiera decir algo, las niñas entraron corriendo. 3 de ellas, idénticas en tamaño y movimiento. Sin embargo, cada una tenía sutiles diferencias. Una tenía una pequeña marca de nacimiento en la barbilla, otra llevaba el pelo en una trenza suelta, y la tercera tenía una expresión ligeramente más seria que le recordaba a sí mismo. Las 3 se detuvieron cuando lo vieron. No parecían asustadas, simplemente curiosas, observando, midiendo. Él se agachó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Hola», dijo, su voz baja pero firme. «Soy Michael. Soy su papá». Ninguna de las niñas respondió de inmediato. La que tenía la trenza se adelantó, entrecerrando los ojos. «¿Eres de verdad nuestro papá?», preguntó, su tono directo, desafiante de una manera que lo hizo sonreír y sentir dolor a la vez. «Lo soy», dijo él, «y lo siento mucho por no haber estado aquí antes, pero quiero estar aquí ahora, si me lo permiten». La que tenía la marca de nacimiento miró a Emily, quien le dio un leve asentimiento. Ella también se adelantó. Luego extendió la mano hacia la caja que él sostenía. «¿Qué es eso?». Michael abrió la caja y les mostró los libros y los rompecabezas. Solo algunas cosas que pensé que les gustarían. No sabía exactamente lo que les gustaba. «Unicornios», dijo la tercera niña, la más callada, su voz apenas un susurro, «y arcoíris, y dinosaurios». Él se rió suavemente. «Es una gran combinación». Las niñas se sentaron en el suelo, comenzando a sacar cosas de la caja, examinando cada objeto con fascinación. Emily se quedó atrás, observando en silencio, con los brazos cruzados pero su expresión más suave que el día anterior. Michael también se bajó al suelo, sin importarle los jeans caros o el dolor en sus rodillas. Las observó. Las escuchó hablar una sobre la otra, discutir sobre qué rompecabezas empezar primero, y sintió que algo cambiaba dentro de él. Un lugar que había estado entumecido durante años comenzaba a despertar lentamente. Durante la siguiente hora, se quedó en la alfombra con ellas, ayudando con las piezas, leyendo trozos de libros en voz alta, respondiendo a sus interminables preguntas. ¿Vives en un castillo? ¿Podemos ir en tu coche? ¿Eres famoso? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Por qué no nos conociste antes? Esa última pregunta lo atravesó como un cuchillo. Miró a los ojos de la niña que había preguntado, y no la esquivó. «Porque cometí un error», dijo. «Uno grande, y no sabía cómo arreglarlo. Pero quiero hacerlo ahora. Quiero aprender a ser papá. Su papá». Ella pareció considerar eso. Luego le entregó un trozo de rompecabezas en silencio. Tenía forma de esquina. No se sintió como perdón, pero tal vez fue un comienzo. Finalmente, Emily trajo un poco de jugo y bocadillos. Las niñas se arremolinaron alrededor de ella, pero 2 se quedaron cerca de Michael, como si estuvieran probando la idea de la proximidad. Él miró a Emily y dijo, «Son increíbles. Hiciste un trabajo increíble». Su rostro no se suavizó, pero sus ojos sí. «Tenía que hacerlo», dijo ella. «No había nadie más». «Quiero cambiar eso», dijo él. «No solo por ellas, por nosotros, lo que sea que eso signifique». Emily no respondió, pero tampoco cerró la puerta. Eso era más de lo que él tenía derecho a esperar. Cuando llegó el momento de irse, una de las niñas lo abrazó sin que se lo pidiera. Las otras 2 la siguieron, con vacilación, pero de buena gana. Michael se quedó allí en la puerta,
aturdido por los pequeños brazos alrededor de su cintura. Miró a Emily, abrumado, y ella solo dijo, «A la misma hora la semana que viene». Él asintió. «O antes, si ellas quieren». «Ellas quieren», dijo ella. «Creo que ya lo hacen». Mientras salía al aire frío de nuevo, la ciudad se veía diferente, más suave, más lenta. Y por primera vez en años, Michael sintió que no era un hombre definido por lo que había perdido. Se sintió como un hombre que aprendía, momento a momento, cómo volver a pertenecer, no a una empresa, no a un imperio, sino a una familia que nunca supo que necesitaba tanto. El proceso de solicitar la custodia compartida fue más complicado de lo que Michael había esperado. No porque Emily lo hiciera difícil, no lo hizo, sino porque el sistema legal no funcionaba con la emoción o la culpa. Funcionaba con evidencia, estructura, consistencia y un compromiso documentado con el mejor interés de los niños. Michael había contratado a la mejor abogada de familia de la ciudad, una mujer tranquila, pero implacable llamada Karen, que le había dicho sin rodeos durante su primera reunión: «Necesitas probar, no que eres rico o que lo sientes, sino que eres indispensable para la vida de tus hijas. Te preguntarán, ¿qué clase de padre eres?, no qué clase de hombre solías ser». Esa declaración se le quedó grabada. Lo obligó a reflexionar sobre la versión de sí mismo que había existido antes de que Emily se fuera, antes del parque, antes de que esas 3 niñas pequeñas se enfocaran. Ese hombre era un fantasma para él ahora, intocable, poderoso, desconectado. Odiaba a ese hombre. Cada semana se hacía más disponible, ajustaba reuniones, cancelaba almuerzos de negocios de alto perfil. Comenzó a llevar a las niñas a clases de baile, citas con el médico y fiestas de cumpleaños con niños que nunca había conocido. Compró un asiento elevador para su coche. Aprendió los nombres de cada animal de peluche que tenían y se hizo fluido en la extraña y caprichosa lógica de los niños de 5 años. Las niñas comenzaron a llamarlo papá, consistentemente. A veces, papi, cuando estaban distraídas, y dada, cuando estaban cansadas y se aferraban a su camisa. Nunca dejaba de golpearlo como una ola cada vez. Guardaba cada dibujo que hacían. Memorizó sus colores favoritos. Aprendió quién lloraba primero cuando una de ellas se lastimaba, quién odiaba las zanahorias, quién fingía quedarse dormido primero, pero nunca lo hacía. Emily lo observó en silencio durante estas semanas. No lo elogió en voz alta, pero tampoco lo detuvo. Le dio más espacio, más tiempo, más confianza. Los fines de semana, a menudo pasaban tiempo juntos como grupo, yendo a museos, caminando en el parque, comiendo hamburguesas desordenadas en cestas de papel en los camiones de comida. Se sintió como si algo imposible estuviera sucediendo. No un reencuentro en el sentido romántico, sino la lenta formación de una familia a partir del polvo y el viejo silencio. Una noche, después de un largo día en el acuario, todos terminaron de vuelta en casa de Emily. Las niñas se durmieron en el sofá, con las cabezas juntas como pétalos en una flor. Michael ayudó a Emily a limpiar la cocina, quitando la purpurina y las migas de galleta de la encimera, y luego se quedó, sin estar seguro de si debía irse. Ella no dijo nada al principio, solo le entregó una toalla y le hizo un gesto hacia una sartén que había olvidado en el horno. Él la sacó, apagó la luz encima de la estufa y finalmente dijo: «Siento que siempre estoy a punto de pedir demasiado».
Emily se dio la vuelta y lo miró con algo cansado pero abierto en sus ojos. «Porque tienes miedo de perder de nuevo». «Ya perdí. Todo esto, no esperaba una segunda oportunidad, ni de ti, ni de ellas». Ella asintió lentamente. Luego caminó hacia la sala de estar y ajustó la manta alrededor de las niñas. Cuando regresó, se apoyó contra la encimera a su lado. «Estás haciendo todo bien, Michael. Pero una parte de mí todavía se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué no entonces?» Él no tenía una respuesta limpia. Simplemente dijo, «Porque era egoísta. Pensé que tener razón importaba más que ser amable. Pensé que ganar era amor. Y no lo era. Lo veo ahora. No espero que lo olvides, pero espero que algún día creas que he cambiado». Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo. «Ellas lo creen», dijo finalmente. «Y honestamente, creo que yo también estoy empezando a creerlo». La semana siguiente, tuvieron su primera cita en la corte. No fue un juicio, solo una discusión oficial con la mediadora familiar, una mujer llamada Dra. Reynolds, que se sentó con un archivo grueso y una larga lista de observaciones. Habló con Emily primero, luego con Michael solo. Él respondió preguntas sobre su trabajo, sus intenciones, sus planes a largo plazo para la educación y el bienestar emocional de las niñas. Dijo la verdad, que estaba aterrorizado de repetir sus errores, que nunca había estado más comprometido con nada en su vida. Más tarde, se sentaron juntos en la habitación mientras la doctora Reynolds les hablaba directamente a ambos. «Es raro», dijo, «ver a dos personas que han pasado por tanto volver a la mesa así. Si continúan por este camino, no veo ninguna razón por la que no se deba aprobar la custodia compartida». Michael sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo así como esperanza, pero más firme. Esa noche, de vuelta en su ático, todavía frío y pulido y dolorosamente vacío, se paró en el pasillo mirando el único dibujo con crayón pegado a la pared. Estaba torcido, lleno de figuras de palitos irregulares, pero él sabía exactamente quién era quién. Una de las niñas lo había etiquetado con sus nombres: papá, mami, yo. Lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de coger el teléfono y llamar a su agente de bienes raíces. Ya no quería un ático. Quería una casa con escaleras y zapatos desordenados junto a la puerta. Quería una habitación con literas y crayones en las paredes. Quería un lugar donde nunca tuvieran que preguntarse si él iba a volver. Michael Blake finalmente había comenzado a entender que la paternidad no era solo un papel, era una promesa de por vida, y él tenía la intención de mantenerla. Para la primavera, el ritmo de la vida de Michael se había transformado por completo. Se habían ido los bordes afilados de la tensión en la sala de juntas, las noches tardías selladas en torres de cristal y el zumbido constante de la ambición, que una vez lo había llevado a creer que era intocable. En su lugar había pasos suaves por un pasillo forrado de dibujos, la risa de las niñas pequeñas resonando a través de su casa suburbana recién comprada, y el sonido de los dibujos animados matutinos de fondo, mientras empacaba las loncheras, llenas de pequeños sándwiches y manzanas peladas. Se había mudado a un vecindario tranquilo, a solo 20 minutos del apartamento de Emily, y aunque todavía vivían por separado, el cambio era innegable. Las niñas ahora tenían habitaciones en 2 casas, no solo una, y en ambos lugares se sentían seguras, escuchadas y deseadas. Michael había elegido la casa no por su tamaño o acabados, sino por el árbol en el patio trasero,
donde podían colgar un columpio de neumático, y por las ventanas que dejaban entrar la luz dorada de la tarde perfecta para leer. Llenó sus habitaciones con mantas suaves y animales de peluche. Eligió luces de noche de mariposa a juego para cada cama, y cuidadosamente colgó sus primeros dibujos, ya no en las paredes de la oficina, sino donde pudieran verlos todos los días. No decoró como un hombre que intenta impresionar. Decoró como un padre que hace espacio para algo sagrado. Los fines de semana también se volvieron sagrados. Recogía a las niñas los viernes por la noche y las devolvía a Emily los domingos por la tarde, a menos que todos hubieran planeado algo juntos. En algunos fines de semana, horneaban juntos. La harina cubría cada superficie de su cocina una vez impecable, y en otros, acampaban en la sala de estar, construyendo fuertes de almohadas y viendo películas con palomitas de maíz equilibradas en sus regazos. Aprendió a trenzar el cabello, torpemente al principio, pero ahora con una confianza creciente, y comenzó a reconocer los pequeños signos de cuando una de las niñas estaba molesta o escondía algo detrás de una sonrisa. Aprendió a estar en silencio cuando necesitaban silencio y a ser tonto cuando necesitaban olvidar algo difícil. Emily lo visitaba a menudo. Al principio, solo para recogidas y dejadas, pero finalmente para cenar, luego para tomar café, luego para sentarse en el porche y hablar mientras las niñas jugaban en el patio. Las conversaciones fueron cuidadosas al principio, como si tuvieran miedo de inclinarse demasiado hacia algo significativo. Pero lentamente, las paredes se adelgazaron. Comenzaron a hablar honestamente, incluso sobre el pasado. Emily admitió lo difícil que había sido, el embarazo sola, las noches deambulando por el piso con 3 bebés llorando, sin nadie a quien llamar, sin una mano que sostener. No lo contó para acusarlo, contó porque necesitaba que él supiera lo que ella había llevado, para que él entendiera lo que estaban construyendo ahora. Michael escuchó sin defenderse. No interrumpió ni justificó. Simplemente lo asimiló. Cuando ella le dijo que había considerado dejar la ciudad por completo, pero algo la detuvo, él preguntó suavemente, ¿qué te detuvo? Y ella lo miró y dijo, creo que siempre esperé que volvieras. No el hombre que dejé, el que solía ser, el que amaba antes de que el miedo y el orgullo enterraran todo. No fue una declaración, no fue una invitación, pero fue un destello de algo real, algo posible. Una noche de viernes, después de una semana inusualmente larga en el trabajo, Michael llegó a la puerta de Emily para recoger a las niñas. Se veía exhausto, con la corbata deshecha, las mangas arremangadas y los ojos pesados con el tipo de cansancio que venía, no de la falta de sueño, sino de intentarlo demasiado, durante demasiado tiempo. Emily abrió la puerta y lo estudió por un momento. ¿Por qué no te quedas aquí esta noche?, dijo ella. Ya están en pijama, y creo que solo quieren acurrucarse en el sofá. Hice estofado. Hay suficiente para 2. Él no respondió de inmediato, solo asintió, y entró. Esa noche, los 5 se sentaron juntos, enredados en el sofá bajo mantas que no combinaban. Las niñas se durmieron lentamente, una por una, hasta que solo Michael y Emily permanecieron despiertos, rodeados de respiraciones tranquilas y la suave luz de la lámpara. Él la miró y susurró, «Nunca pensé que tendría esto». Ella giró la cabeza ligeramente. «¿Lo quieres?» Él no dudó. Más que nada, ella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Y en ese silencio, Michael sintió que algo se asentaba,
algo más pesado que la felicidad y más ligero que el perdón. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar, no por suerte o redención, sino porque se había presentado, una y otra vez, por las personas de las que una vez se había alejado. No se había ganado su amor de la noche a la mañana, pero día a día estaba aprendiendo a merecerlo. A medida que el verano comenzaba a calentar la ciudad, el mundo alrededor de Michael se sentía como si se estuviera abriendo. Las niñas estaban terminando su programa preescolar, y él asistió a su celebración de fin de año con un orgullo que nunca supo que era capaz de tener. Se paró en la parte de atrás del pequeño auditorio, viéndolas cantar y bailar en un escenario improvisado. Sus voces desafinadas pero llenas de alegría, y las lágrimas llenaron sus ojos, sin previo aviso. Cuando lo vieron entre la multitud, las tres saludaron salvajemente, rompiendo el flujo de la actuación, solo para asegurarse de que él las viera. Él les devolvió el saludo, colocando una mano en su pecho, no para calmarse, sino para mantener algo en su lugar, algo que se había sentido roto durante demasiado tiempo, pero que ahora palpitaba con vida de nuevo. Después de la celebración, todos fueron al parque. Emily trajo sándwiches y Michael trajo helado. Las niñas corrieron por delante, riendo, descalzas en la hierba, y por un momento, él y Emily se pararon uno al lado del otro mirándolas en silencio. No había tensión entre ellos ahora, ni pausas incómodas o conversaciones sin terminar. Lo que existía ahora era algo firme, casi pacífico, como dos personas que habían vivido la misma tormenta y de alguna manera sobrevivieron en la misma balsa. Él se volvió hacia ella y dijo: «Estoy pensando en algo, en nosotros». Emily no habló, solo levantó una ceja ligeramente. Él continuó: «No quiero decir apresurarnos en nada. Solo me pregunto si tal vez algún día, cuando estés lista, podríamos vivir todos bajo un mismo techo». Ella lo miró, no con sorpresa, sino con una especie de comprensión cansada. «No es algo pequeño, Michael. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de 3 niñas que acaban de empezar a confiar en ti. Y en mí también, a mi manera». «Lo sé», dijo él, «y no estoy pidiendo que sea ahora, pero tal vez algún día, pronto, podríamos hablar de eso». Esa noche, después de que él las dejara, Emily le envió una foto. Era un dibujo que una de las niñas había hecho esa tarde, un simple boceto con crayón de una casa. Dentro había 5 figuras de palitos. Ella no las había etiquetado, pero Michael sabía quiénes eran. Se quedó mirando la imagen durante mucho tiempo. Luego la guardó en su teléfono y la puso como su pantalla de inicio. En las siguientes semanas, sucedió algo aún más notable. Emily comenzó a quedarse más tiempo cuando visitaba su casa con las niñas. Al principio, solo ayudaba con la hora de dormir. Luego se quedaba a cenar. Luego una noche, se quedó dormida en el sofá, con una de las niñas acurrucada a su lado. Michael no la despertó. Los cubrió a ambos con una manta y se sentó en silencio a su lado, observando el tipo de quietud doméstica que una vez creyó que nunca volvería a ser suya. Un fin de semana de julio, decidieron hacer un pequeño viaje juntos. Solo 2 días en una cabaña junto al lago a las afueras de la ciudad. Michael estaba nervioso, temeroso de que la cercanía trajera demasiadas cosas del pasado, demasiada historia, demasiada pérdida. Pero no lo hizo. Trajo risas y mañanas perezosas, juegos de mesa en el porche y las 3 niñas gritando de alegría cada vez que él las dejaba saltar
sobre él en el agua. La segunda noche, después de que se hubieran acostado, él y Emily se sentaron junto a la fogata con tazas de té, y ella se volvió hacia él y dijo suavemente: «Creo que son felices». Él asintió. «Espero que lo sean». «Lo son», dijo ella. «Y no solo porque ahora tienen juguetes y libros y literas, sino porque se sienten amadas, se sienten seguras, y nos ven eligiéndolas, juntos». Él la miró con cuidado. «¿Tú también?» Ella sostuvo su mirada. «Estoy llegando a eso». Fue la respuesta más honesta que pudo haberle dado, y significó más que cualquier declaración. No se besaron. No hablaron sobre el futuro con planes o promesas, pero en el silencio compartido, en la forma en que ella no se alejó cuando él le tocó suavemente la mano, Michael sintió que algo crecía entre ellos. No el fuego que una vez tuvieron, salvaje y frágil, sino una llama más firme, una que podía durar. La mañana siguiente, mientras empacaban para regresar a la ciudad, una de las niñas tiró de la camisa de Michael y dijo: «Papi, me gusta cuando mami está con nosotros todo el tiempo». Él se arrodilló a su lado, le apartó un rizo de la mejilla y susurró: «A mí también». Y cuando levantó la vista, Emily lo estaba mirando. No dijo una palabra. No tuvo que hacerlo, porque en sus ojos él vio la verdad. Se estaba permitiendo creer en él de nuevo, no por el hombre que había sido, sino por el padre, y tal vez algún día el compañero, en el que se estaba convirtiendo. El otoño llegó lentamente, pintando los árboles en tonos de fuego y oro, como si el mundo mismo estuviera listo para pasar página. A Michael nunca le había gustado el otoño antes, demasiado tranquilo, demasiado lleno de finales, pero ahora se sentía como una estación de devenir. Las niñas estaban creciendo rápido. Cada día se desarrollaba con pequeños hitos, leyendo sus primeras oraciones completas, atándose sus propios zapatos, haciendo preguntas más profundas sobre el mundo y sobre él. Lo llamaban papi, sin dudarlo ahora. Sus voces lo decían como una verdad que siempre había existido, no una que había llegado tarde e incierta. Se le había concedido oficialmente la custodia compartida. Tapar la audiencia en la corte había ido sin problemas, principalmente porque Emily se había parado a su lado, tranquila y clara, diciéndole al juez que Michael no solo se había presentado para las niñas, sino que se había quedado, se había probado a sí mismo y se había transformado de maneras que ella no esperaba. El juez lo había mirado con algo parecido a la aprobación, había sellado el papeleo y había dicho: «Aproveche al máximo su segunda oportunidad». Michael nunca había olvidado esa frase. Se la repetía a menudo a sí mismo, a veces cuando estaba despierto a las 2 a.m. limpiando un derrame, o cuando una de las niñas tenía una pesadilla y necesitaba que él se sentara junto a su cama hasta que se volvieran a dormir. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Michael trabajaba menos, pero vivía más. Las niñas estaban en su casa casi la mitad de la semana ahora, y sus juguetes, dibujos, calcetines y canciones llenaban cada rincón. Mantuvo sus responsabilidades de negocios con menos horas y un sentido más profundo de propósito. Sus colegas notaron la diferencia. Algunos lo admiraban, otros no lo entendían. A Michael no le importaba. Había cambiado algo afilado y frío por algo cálido y vivo, y no tenía ningún deseo de volver. Emily venía más a menudo, pero no por obligación. Se quedaba a cenar sin necesidad de una invitación. Ayudaba con la tarea, se sentaba a su lado durante las noches de cine
y se reía de nuevo de una manera que él no había escuchado en años. No hablaban de volver a estar juntos, no formalmente, no directamente, pero el espacio entre ellos se hizo más pequeño, más natural. Las niñas también lo notaron. Una noche, mientras todos limpiaban después de una cena particularmente caótica, una de las gemelas los miró y dijo: «Creo que deberían vivir juntos de nuevo. Es más fácil así». Michael y Emily se rieron, pero cuando sus ojos se encontraron, algo no dicho pasó entre ellos. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, se sentaron en el porche trasero, envueltos en una sola manta, viendo caer las hojas a la luz de la luna. Finalmente él preguntó: «¿Crees que es el momento?». Emily no respondió de inmediato. Se inclinó hacia él ligeramente, apoyando la cabeza en su hombro. «Tal vez», dijo ella, «pero solo si construimos algo nuevo, no lo que teníamos antes. Eso se ha ido». Él asintió lentamente. «No quiero la vieja versión de nosotros. Quiero esta, la que luchamos por tener, la que tiene espacio para el perdón y la verdad». Ella se quedó en silencio por un rato, y luego, con una voz apenas un susurro, dijo: «Entonces sí, es el momento». 3 meses después, se mudaron juntos. No fue dramático, no hubo grandes gestos, ni un anuncio oficial, solo cajas apiladas en los pasillos, muebles reordenados y 3 niñas pequeñas que corrían por la casa como si ya supieran que era su hogar. Emily trajo sus plantas, sus libros, su fuerza tranquila. Michael trajo paciencia, presencia y un tipo de alegría que nunca había tenido en su vida anterior, la de todo el dinero y sin ningún significado. Crearon nuevos rituales: panqueques dominicales en pijama, fiestas de baile los viernes en la sala de estar, pancartas de cumpleaños colgadas la noche anterior con purpurina y cinta. Michael aprendió a ser parte de las cosas pequeñas, no solo de las grandes decisiones o los fines de semana programados. Aprendió que el amor no era un acto dramático, sino 1000 actos tranquilos. Una noche, mucho después de que las niñas se durmieran, Michael se paró en el pasillo, mirando un nuevo dibujo pegado a la pared. Era otra imagen de su familia, pero esta vez, los 5 estaban tomados de la mano. Encima, las palabras en letras mayúsculas torcidas: hogar. Emily se le acercó por detrás, rodeando su cintura con sus brazos. «Son felices», susurró ella. Él se dio la vuelta para mirarla. «Yo también». Ella sonrió y lo besó suavemente, no porque estuviera planeado, sino porque era verdad. Esa noche, mientras yacían en la cama escuchando el suave zumbido del monitor del bebé, Michael sintió todo el peso de lo que habían sobrevivido: orgullo, traición, años perdidos en el silencio, y lo que habían reconstruido en su lugar. No la perfección, no un cuento de hadas, sino algo mejor, una familia real, cosida con errores y misericordia y la voluntad de empezar de nuevo. Y por primera vez, supo sin duda que las mejores partes de su historia acababan de comenzar. El final de esta historia destaca porque se gana su felicidad sin fingir la perfección. No es un cuento de hadas, es algo más poderoso. Se trata de crecimiento, humildad y lo que sucede cuando alguien realmente se presenta, no solo para disculparse, sino para quedarse. El viaje de Michael desde un éxito frío y distante hasta una paternidad presente y amorosa
es creíble porque es desordenado. No hace todo bien, y no finge hacerlo, pero lo intenta una y otra vez, y eso es lo que hace que el capítulo final sea tan conmovedor. Lo que más aprecio es que Emily no está escrita como alguien que simplemente perdona y olvida. Su fuerza reside en sus límites, su resiliencia y su elección de confiar lentamente, basándose en acciones, no en palabras. La historia respeta su dolor y no apresura su curación. Y las niñas, llenas de energía, inocencia e intuición, son las que guían silenciosamente a los adultos hacia la plenitud. Esto no es solo un arco de redención, es un recordatorio de que las personas en las que nos convertimos, después de la pérdida y el arrepentimiento, pueden ser más fuertes, más suaves y más verdaderas. El final es impactante no por un giro, sino por lo mucho que ha cambiado de una manera tan honesta y fundamentada. Te deja con esperanza, no del tipo ingenuo, sino del tipo que dice, incluso las cosas rotas, si se cuidan con amor, pueden volver a ser hermosas.